de los demás. Ah, ya. De los demás. Está ahí. Un saludo, economista, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en el panel y a través de la plataforma de I99. La verdad que la situación económica del país es preocupante. ¿De qué manera podemos ir, no sé, si es que buscando el camino adecuado para enrumbar al Ecuador o no lo hay todavía? Bueno, vemos que lamentablemente ese camino es muy complejo porque enrumbar al Ecuador requiere de cambios estructurales y la política todavía no ha sido solucionada. Yo creo que más bien se siguen trampando, se siguen complicando las cosas y el resultado son trabas, trabas para hacer cualquier cambio en cualquier dirección. Más bien la regla en el país es del inmovilismo. No cambiamos hasta que las circunstancias nos cambian a la fuerza. Y eso reflejaría entonces que el giro que tiene que dar el gobierno frente a la situación económica, si bien es complicado, pero ni siquiera hay una iniciativa para tomarlo. Bueno, ha habido iniciativas, el gobierno ha presentado proyectos de ley, temas interesantes, las asociaciones público-privadas, que es fundamental para despertar la inversión pública, Ujú. reformas a la ley de zonas francas, ese tipo de una reforma al mercado de valores. Es decir, iniciativas han existido, lo que no ha existido es la asertividad y la capacidad de gestión política necesaria. Entonces, no se trata solo de tener iniciativas, sino de lograr que éstas se lleven a la práctica, que se discutan, que se analicen, llegar a consensos con los distintos grupos políticos. Al final del día, la política requiere hacer política, requiere negociar, y los temas de una democracia se consiguen, los cambios se hacen a través de esa gestión política que es lo que tanto ha faltado en el gobierno actual. Entonces, ¿se ha perdido El, tiempo entonces, economista? Definitivamente que hemos perdido muchísimo tiempo, porque lo que hay que estar muy claro es que si bien los políticos lo ven como una ganancia y dicen, estoy invirtiendo en mi próxima presidencia, porque si es que bloqueo todo, hago que todo fracase, eso significa que van a votar por mí de aquí a unos pocos años. Al final del día es una visión bastante miope, porque el Ecuador está en una trampa en donde todos los políticos trabajan para trabarse entre sí. Entonces, cuando los siguientes políticos lleguen al poder, los que quedan fuera harán lo mismo, trabajarán por bloquear lo que pueden hacer. Y al final del día los grandes afectados somos los ciudadanos. Por ejemplo, si vemos las cifras de empleo, el empleo, la situación es crítica. Tenemos una destrucción de empleos adecuados que empezó en 2014 cuando se acaba la bonanza. Entre 2014 y 2019 se destruyeron más de 500.000 empleos adecuados Ujú. y al día de hoy, a pesar de que el empleo se está recuperando, al día de hoy tenemos alrededor de 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo adecuado, cuando en la bonanza llegamos a tener 5 de cada 10, es decir, la mitad de los ecuatorianos en la población económicamente activa tuvieron un empleo adecuado. Al día de hoy, a pesar de que el empleo está mejorando, todavía estamos en una situación lejana de lo que vivimos en el pasado. Entonces, la población no tiene tiempo que perder. No puede estar esperando para cuando los políticos buenamente deseen trabajar en favor de los ciudadanos. Necesitamos políticos comprometidos para llegar a consensos mínimos y hacer cambios estructurales, porque el peor escenario que puede existir es el de no hacer nada, el que dejar que el tiempo pase, porque que el tiempo pase para una persona que perdió su empleo hace 5 años o hace 6 años es simplemente desesperante. Eso ya no puede continuar. Un año electoral que se está o se comienza a vivir en estos últimos meses del 2022. Eso ahonda más el tema para no profundizar en lo que realmente el país requiere. Definitivamente el año electoral complica aún más las cosas. Los políticos ahondarán en sus políticas de dividir para ganar votos, de cuestionar todo y de proponer poco. Y al final del día yo creo que la solución a los problemas políticos del Ecuador está en los votantes. Necesitamos más educación en los votantes para poder entender qué es lo que quieren los políticos de por medio y cuando nos ofrecen una política, entender y siempre cuestionar y decir, bueno, me encanta la política que me propones. Más beneficios de la seguridad social, por ejemplo, maravilloso. Pero ¿quién va a pagar? ¿De dónde sale ese dinero? ¿Es sostenible? Ese tipo de preguntas requieren de profundizar y de mayor conocimiento en materia política de los ciudadanos,
porque al final del día vemos que una y otra vez los políticos engañan a los ciudadanos con estas visiones populistas, regalar muchos beneficios que son insostenibles y nos mantienen de tumbo en tumbo, siguiendo los ciclos de las bonanzas de los commodities. Aumentan los precios del petróleo y pensamos que somos el jaguar latinoamericano para darnos cuenta que a la vuelta de la esquina no hemos sido más que un país pobre de América Latina. Entonces, esos son los temas que se tienen que ir mejorando y tenemos que ir exigiendo mucha más calidad en nuestros políticos, una visión más responsable, menos cortoplacismo, más sostenibilidad en las políticas públicas. El propio ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, en cada una de sus exposiciones o visitas que hace a diferentes instituciones, habla del plan económico reactivación con un enfoque social. ¿Esto realmente ocurre o no en el Ecuador? Una cosa es decir y otra cosa es que se haga, ¿no? Sí, una cosa, por ejemplo, el ministro presenta cifras y dice, mire, hemos alcanzado récords de inversión social. Ajá. Y sin embargo, eso no se transforma en récords de calidad del servicio público. Vemos que el servicio público se cae a pedazos, que no hay medicamentos en los hospitales. Y no hay medicamentos en los hospitales no por falta de recursos. Y este es el tema importante al que quiero llegar aquí. Lo importante no es la cantidad. Las cosas importantes en la vida, lo que importa es la calidad. Uh-huh. Y lo mismo sucede con el gasto público. Seguimos pensando que se trata de gastar más. No, no es de gastar más, es de gastar mejor. Entonces vemos cómo faltan medicamentos a pesar de que sí hay recursos, pero no se compran a tiempo. Ya desde el año pasado sabíamos que iba a haber una crisis de medicamentos. En octubre del año pasado se hizo una primera emergencia a nivel del Ministerio de Salud Pública, que fue un fracaso, que no logró comprar nada, y no por falta de recursos. Y consiguió pasando el tiempo y tuvieron que esperar al levantamiento de junio para declarar una emergencia generalizada en la salud, cuando eso se debió haber hecho el primer día de gobierno, porque ya se sabía desde ese entonces, y había voces del sector farmacéutico que decían, cuidado que hay una escasez de medicamentos, se han preocupado solamente del COVID y se olvidaron que las otras enfermedades también existen, que no desaparecieron. Lamentablemente vemos que hay un problema de gestión y esto nos lleva al tema de calidad en el gasto público. Seguimos pensando que hay que aumentar la cantidad de gasto cuando lo que tenemos que trabajar y el tema de fondo es mejorar la calidad de ese gasto. Gracias de mi parte, economista Alberto Quintana continúa con el diálogo. ¿Cómo le va, economista? Algo muy puntual, ¿no? Es un verdadero dilema el del Ecuador. La clase dirigente en general, ¿no? Principalmente la política, irresponsable, pero por otro lado también un pueblo, ¿no? Una ciudadanía que poco comprometida con el país, con pocos conocimientos, por ignorancia, por lo que sea, sigue eligiendo mal también a sus autoridades, ¿no? A quienes dirigen sus destinos. ¿Qué tal si aprovechamos el espacio? Porque ni usted ni nosotros somos políticos y le explicamos a la gente esto del gasto público, ¿no? Porque en cualquier economía es importante tener claridad. Producto Interno Bruto, lo que produce un país versus lo que gasta. ¿Cuál es esa ecuación? Como para que los ciudadanos vayan agarrando claridad en el tema, porque aquí, como usted dice, yo estoy de acuerdo totalmente en el hecho de que la gente piensa de que no, más subvenciones, más lo de aquí, más lo de acá, pero no hay optimización, no se invierte con responsabilidad. A nivel de los gobiernos descentralizados, de los llamados GACS, también no hay cuentas claras, ni también planificación en lo que tiene que ver con la utilización del recurso público, economista. Sí, definitivamente es un tema muy importante el que mencionas. Hay un problema de un Estado que, por un lado, creció aceleradamente en la bonanza. Llegamos a tener un 47% del PIB, el gasto público, 47%, prácticamente la mitad del tamaño de la economía correspondió, fue el valor equivalente en gasto público. Esto fue en 2013. En 2013 llegamos a tener el Estado más grande de las Américas, desde Canadá hasta la Patagonia. Solamente nos superó Venezuela. Evidentemente que esto era insostenible, era una bomba de tiempo. Se acabaron los ingresos petroleros extraordinarios y entramos en este proceso de doloroso ajuste fiscal, reducir el tamaño del Estado porque el Estado era demasiado grande. Eso es irresponsabilidad. Lo correcto debe haber sido evitar esa expansión acelerada del gasto que no es sostenible en el tiempo y trabajar en una mayor calidad en ese gasto. Entonces, lo que tenemos que trabajar, y es uno de los grandes desafíos, es seguir trabajando en priorizar, es el primer concepto. Priorizar en lo importante, salud, educación y seguridad, porque tenemos un Estado que gasta en todo, en cosas innecesarias que no le cambian la vida al ciudadano.
en una infinidad de regulaciones y de una burocracia para controlar esas regulaciones, pero que al final del día traban la vida de los emprendedores, traban la vida de las personas, de los ciudadanos comunes, y no les están cambiando la calidad de vida. Entonces tenemos que trabajar en priorizar el gasto, es un primer desafío. Eso es meterse a revisar el gasto, decir qué se agrega valor, qué no agrega valor. ¿Qué lo estamos haciendo eficientemente? Porque ese es el segundo tema. Necesitamos darle calidad al gasto. Un gasto que para dar un servicio tiene que ser un servicio de calidad. Y lamentablemente vemos cómo todavía los políticos son tan proclives al show, al circo, al hacer esas obras de lamparón, las que solo sirven para llamar la atención, pero no le están cambiando la vida a los ciudadanos. Y ejemplos de esos tenemos a la vuelta de la esquina en todas las ciudades del país. No hay que ir muy lejos. Así es, así es. Tercer tema, transparencia. Tenemos que crear mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas. Por ejemplo, yo propondría crear un mecanismo de delación de casos de corrupción o mal uso de recursos públicos que sea remunerado. Si se comprueba que hubo mal uso de recursos públicos, haya una compensación a quien hizo esa delación. Y de esa manera tendremos a 17 millones de ecuatorianos, bueno, tal vez no los 17, pero un monto importante, que estarán trabajando para validar que el gasto público se use de mejor manera. Exacto. Y exigir cuentas a los políticos. Claro, eso es importante. Mencionábamos más temprano en Machala, no hay agua, una gran parte de la población tiene problemas de agua, pero hace un mes nomás hubo pues espectáculos que costaron más de $1 millón. Es increíble. De mi parte solamente algo adicional en lo que tiene que ver con la otra fuente, ¿no? Los ingresos para el país. Estos se fomentan obviamente en torno al crecimiento de las exportaciones. Se están dando pasos en las suscripciones de los acuerdos comerciales, pero yo veo que se apunta mucho al tema de la minería. La minería no genera tantas fuentes de empleo. Puede ser bastante vistoso el ver inversiones y todo aquello, pero en cambio no genera tantas fuentes de empleo. ¿Qué es lo que debemos de apuntalar que genere ingresos de divisas, pero que a su vez también potencie lo que tiene que ver con las fuentes laborales acá en el país? Bueno, no, la minería sí genera mucho empleo. El que no genera mucho empleo es el petróleo. El petróleo no genera mucho empleo porque es muy tecnificado. Entonces son máquinas sofisticadas, el petróleo sale por ductos, genera un empleo especializado de técnicos, que en muchos casos incluso no hay esas especialidades en el país. Entonces es un tema intensivo en capital, muy poca mano de obra. La minería, por el contrario, genera muchísimo empleo porque cada recurso que se extrae tiene que ser transportado. Entonces el primer empleo fuertísimo que genera es el transporte. Se requiere infinidad de transportistas para cargar toda esa carga, para sacar los productos. Se requiere una cantidad de servicios en sitio. Es una actividad bastante intensiva en mano de obra, entonces genera muchísimo bienestar, sobre todo en las comunidades donde está asentada, donde se requiere contratar de esos servicios. Perfecto. La realidad es que el Ecuador, las exportaciones ecuatorianas han tenido un boom importante este año, están creciendo aceleradamente. Y el crecimiento se debe a dos productos de estrella. Camarón que ha tenido un crecimiento histórico, algo realmente asombroso para estándares internacionales. Y el segundo, la minería. La minería que también, como hay solo 2 minas industriales han entrado en operación desde 2014, y solo con 2 minas, la minería ya se transformó en el cuarto producto de exportación ecuatoriano. Existen otras 12 minas en camino. Cuando estén esas otras 12 minas en operación, esas minas industriales, probablemente la minería pasa a estar entre los primeros productos de exportación. Perfecto. Incluso puede superar al petróleo. Economista, entonces, permítame, Ramiro Cepeda tiene otras inquietudes para usted. Alberto, gusto saludarte. Solo una pregunta. Si viene un empresario y le dice, sabes que yo no creo en el gobierno, no va a haber ningún cambio, los impuestos van a seguir iguales, no va a haber reforma laboral, la ley de inversiones no va a existir, los acuerdos comerciales no se van a firmar, ¿cómo sobrevivo en el Ecuador? ¿Qué le dirías tú? Bueno, la realidad es que siempre hay sectores atractivos para invertir y lo ha sucedido. Pensemos, por ejemplo, el petróleo. En petróleo hay inversionistas hasta en las peores dictaduras del África. Y siguen llegando capitales y siguen invirtiendo. Lo que sucede y lo preocupante de que no haya cambios importantes en la economía, que no se den estas reformas estructurales, es que muchas otras inversiones que ya no se dan. Entonces sí hay inversiones que siguen dándose donde los rendimientos justifican ese riesgo.
extracción de recursos naturales principalmente, petróleo y minería, siempre van a justificar el riesgo de ir a un país sin Estado de Derecho, con mucha incertidumbre, sin cambios profundos estructurales, un entorno político complejo, etcétera. Pero todo el resto de inversiones que se podrían dar, el Ecuador podría recibir muchísima inversión en agroindustria, tiene un potencial gigantesco. En turismo, el Ecuador podría ser una potencia turística. Y el estar en este entorno tan complejo, lo que hace es que esas inversiones no se den, porque ese tipo de inversiones sí no rinden lo suficiente como para asumir el riesgo de ir a un país poco atractivo para invertir. El desafío al final del día es mejorar el entorno para invertir. ¿Cómo estás? Buenos días, gusto de saludarlos. Eduardo Mendoza Paladines. Te ruego me contestes porque tenemos 2 minutos y medio, 3, pero son 2 preguntas que te voy a hacer. La minería ilegal, ¿qué le resta al Ecuador? ¿Qué le resta a la formalidad y a lo que tú dices que genera? Yo sí creo que la minería genera muchísimo, pero ¿qué le resta a la minería ilegal al Ecuador? La minería informal le quita, destruye el medio ambiente, destruye las comunidades. La minería informal no paga impuestos, es decir, es una minería que lo que hace es restarle al país. Y necesitamos, el gobierno tiene que ser radical, igual que la lucha, y está asociada normalmente además con grupos irregulares, igual que se lucha contra el narcotráfico, hay que luchar contra la minería ilegal de manera radical, de manera decisiva. Porque lo único que podemos permitir en el país es minería formal, minería que cumple con todos los estándares ambientales, que paga impuestos, que además cumple con las comunidades, etcétera. Esa es la minería que se debe permitir y que genera mucho beneficio, como ya lo estamos viendo con estas 2 grandes minas industriales. También hay una minería artesanal que es formal, no solamente se trata de grandes empresas, lo importante es que siempre sea una actividad formal. ¿Qué pasó con con lo que el superintendente, entre comillas, de bancos, porque no se sabe finalmente se va, no se va, renunció, pero sobre lo que pidió que actúe de oficio contra ti por un comentario legítimo, tuyo, una opinión, fue tu opinión, eso es lo que quieren los que detestan la libertad, por eso quieren volver a poner una ley mordaza, una ley que nos amordace. ¿Qué pasó con eso? ¿Quedó en nada, Alberto? Hasta ahora no he recibido ningún comunicado, yo creería que quedó en nada. Me parece absolutamente preocupante que se quiera criminalizar la opinión. Así es. Eso no es aceptable de ninguna manera, es volver a los tiempos oscuros del correato, donde los sábados se determinaba, se daba instrucciones a la justicia quién era culpable y quién no. Yo creo que eso es un tema que no puede volver, y en este contexto me preocupa muchísimo esa ley que se está discutiendo en la Asamblea. Ojalá que la estrategia, hay ciertos juristas de renombre que creen que esa estrategia que está planteando el gobierno puede ser adecuada, la de ir con un veto en 2 andariveles, uno por el lado constitucional, de inconstitucionalidad, y otro por el lado de inconveniencia. Ojalá que no se equivoquen, porque lo peor que podemos tener es retornar y que la Asamblea termine ratificándose en una ley punitiva, que lo que busca es que un funcionario público diga qué es la verdad. La verdad, evidentemente, entre comillas, será del interés del gobernante de turno, y volveremos a un escenario de persecución con ausencia de libertad de expresión. Muchas gracias, Alberto Acosta. Te mandamos un abrazo, gusto de saludarte. Con ello pagamos corte, queridos amigos. Estamos en el diálogo en I99, que a propósito en septiembre cumple 19 años el diálogo, y vamos